Querido Padre Celestial, bondadoso Dios, queremos agradecerte por la posibilidad que tú nos regalas de estar en tu casa, nuevamente de rodillas, y queremos, Señor, ahora pedirte en especial que tú nos ayudes a poner en práctica todo lo que hemos conversado y aprendido hace un momento, y queremos, Señor, suplicarte que cada cosa que nosotros hagamos, la hagamos teniendo en cuenta que tú nos has puesto en este lugar en la iglesia, servirte para apacentar, cuidar a aquellas personas que tú has puesto en la iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Feliz sábado. Nos tocó la hora crítica a nosotros aquí con el pastor. Vamos a hacer todo lo posible para que los bancos, pastor, le devolvamos los bancos intactos. Algunos me preocupa mucho con tanta afirmación así que están haciendo, que van hacia el frente, así quedan del banco enfrente. Pero vamos a tratar de que no, o en algunos casos le hemos hecho lado un banco para que pueda decir que sí, sin peligro, ¿no? Bien, vamos con el primero, Mario, por favor. Y antes, mientras él busca allí eso, el anciano y el evangelismo, un pasaje cortito, el libro de Lucas, capítulo 24. Hace un par de semanas estaba buscando un pasaje para predicar y cuando abrí la Biblia encontré allí una marquita. Yo marco mi Biblia con un lapicito. El capítulo 24, el versículo 48, cortito, cortito, cortito. Dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Jesús pronunció estas palabras poco momento antes de irse a la ascensión. Cuando los discípulos estaban con ciertas dudas en cuanto a que Jesús había muerto, si realmente había resucitado, ¿no? Y él cuando les explica, les dice, pero si de estas cosas yo ya les había hablado, ¿cómo es que no lo tuvieron en cuenta? Yo tenía que morir, tenía que resucitar. Esto estaba escrito en los profetas, en los salmos, en la ley. Les mencionó allí las profecías, tenían que cumplirse. Y después él le sigue diciendo en el versículo 47, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas naciones, comenzando desde Jerusalén. Nosotros somos testigos de algo. Cristo, pocos momentos antes de partir y poniendo allí el énfasis en esa iglesia que él estaba fundando, digamos que la iglesia cristiana nace en ese preciso momento allí, ¿no? Y se la entrega a sus seguidores. Para que ellos continúen con la iglesia les da un sentido de misión y propósito. ¿Y cuál era? Anunciar que Cristo iba a volver. Y nosotros somos testigos igual que ellos. Tenemos que anunciar. Esa es la misión y el propósito por el cual Dios fundó la iglesia. Y como líderes, nosotros somos responsables de que eso siga sucediendo, ¿no? Miro a ver aquí cómo es esto. No es ese. Pero me gustó el ruidito. Vamos allí. Definición de evangelismo. Rapidito esto para pasar un poquito al manual de iglesia. Evangelismo es un proceso cíclico que comprende 3 momentos. Normalmente nosotros entendemos como evangelismo simplemente a la parte de la proclamación, cuando el pastor empieza a predicar, pero resulta que ese es un momento de lo que es el evangelismo. Evangelismo comprende 3 momentos muy específicos. Lo primero es la siembra. Nosotros no podemos cosechar si no sembramos. Esto es básico, yo sé que ustedes son personas ya de experiencia en la iglesia y lo saben, ¿no? Cualquier agricultor, si quiere cosechar, primero va a tener que sembrar. Muchas veces nosotros queremos cosechar sin sembrar. ¿Y qué pasa? ¿Cosechamos? Lo podemos tener a Alejandro Bullón predicando que no va a cosechar si no hay siembra. Por eso el pastor Alejandro Bullón, para venir a un lugar, pide
que haya estudios bíblicos. ¿Se acuerdan cuando estuvo con nosotros acá en el Rucaché ya hace un tiempo atrás? Bueno, en ese momento estaba el pastor Gigliotti acá, el pastor Gigliotti solo estaba ese año, el pastor de los 2 distritos. Allí el pastor mandó la lista de cosas que él necesitaba para él venir a hacer esa campaña acá. Y entre esa estaba que haya interesados, porque él no iba a venir a cosechar si no había siembra previa, ¿no? Pero esto es algo que ustedes ya lo conocen, lo tienen claro. Un sembrador salió a sembrar. Conocen este párrafo. Y cuando leemos ahí en Mateo 13, del 1 al 8, conocemos bien la historia, dice que Jesús estaba allí en un lugar y vio al sembrador allá al frente y entonces empezó allí el relato. Dice, un sembrador salió a sembrar. ¿Se acuerdan en cuántos lugares cayó la semilla? En 4 lugares cayó la semilla, ¿no? Ya desarmé esto. Salió a sembrar allí, parte cayó junto al camino, eso lo tienen claro, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y parte cayó en buena tierra. Acá hay semilla que se perdió, ¿o no? ¿Qué porcentaje de semilla se salvó? 25%. Ahora, este sembrador que salió a sembrar, ¿él quería que se pierda la otra semilla? No, no quería. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se perdió la otra semilla? Acá hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y esto es puramente aplicación homilética, entonces uno puede verlo desde otro punto de vista y decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y vas a tener razón, si no tenés, porque a mí me gusta vivir en un ambiente donde todos tienen razón y podemos vivir contentos, ¿no? Pero hay un asunto. Tengo un amigo agricultor. Conversamos mucho y conversamos acerca de esto. Y él me dice que más de una vez él creyó que la tierra estaba bien preparada y no estaba bien preparada. Más de una vez dice, usé un agroquímico que pensé que era el mejor y no fue el mejor y tuve algunas pérdidas. Ahora yo como sembrador de la semilla sagrada, ¿tengo que tener cuidado en cómo y en cuándo y en dónde tiro la preciosa semilla? ¿Sí o no? Ahí nos vamos a poner de acuerdo ahora. ¿Cuántos creen que yo tengo que tener atención en cómo y el cuándo y el dónde siembro la semilla? ¿Puedo ver las manos? ¿Cuántos creen que no? Que tengo que ir así a lo... Perdón, voy a usar una expresión que usaba mi papá. ¿Puedo? ¿No me van a retar? Tirando semilla a lo tonto, ¿no? Así, ¿no? ¿Tampoco? Ay, bueno, todos tienen razón, pero vamos ahora a tu caso como anciano de iglesia, como miembro de iglesia, como sembrador del reino de los cielos. Todo corazón tiene derecho a recibir la semilla. Y eso no hay discusión. Ahora yo soy el encargado de preparar el corazón para que la semilla sea recibida. Y a veces no es duro el terreno, ni el corazón. A veces es duro el sembrador. Entonces vamos a hablar de lo que tiene que hacer el sembrador para que la semilla sí funcione. Yo puedo hoy decir, bueno, sembrar al voleo, por decirlo así. De paso, en la agricultura moderna yo puedo sembrar al voleo o hacer siembra directa. No sé si conocen la diferencia. Yo cuando siembro al voleo, la semilla cae donde cae. Cuando yo hago siembra directa, hay todo un proceso que ahora se usa bastante. Yo hago el agujerito y dejo la semilla ahí. O sea, es una semilla que va direccionada a ese lugar. Supongamos que yo acá voy a hacer una campaña y tiro volantes acá alrededor. ¿Qué? ¿Siembra directa o al voleo? Al voleo. ¿Está mal o está bien? Está bien porque tengo que hacerlo, pero no voy a tener la efectividad que tengo cuando yo hago siembra directa, que pongo la semilla en el agujerito en la tierra que yo preparé. Les voy a contar otro secreto más. Haciendo evangelismo ahora da mucho más resultado la siembra directa que la siembra al voleo. Pero yo tengo que sembrar al voleo porque por ahí alguno agarro.
Pero si yo trabajo tirando volantes así, en un territorio que como iglesia yo estoy preparando, ya es diferente. Ya no es al voleo simplemente. Ya ya estoy trabajando en el corazón de esas familias donde después voy a tirar el volante, la siembra al voleo y traerlo, ¿no? Creo que ha llegado el momento en que tenemos que trabajar un poquito más. Hablábamos con los colegas evangelistas de los otros campos, es como que cada año uno tiene que hacer mayor esfuerzo para tener los mismos resultados, evangelísticamente hablando, ¿no? O sea, uno me decía, mira, yo antes hacía una campaña y bautizaba en la iglesia lo que necesitaba, lo que yo creía para llegar a mi blanco. Pero ahora tengo que hacer 2 veces lo mismo que hacía antes para tener el mismo resultado. Porque por alguna cuestión la gente empezó a ponerse un poquito diferente, pero si hay algo que funciona, y esto quiero que te lleves en tu corazón, es la siembra directa. ¿Y qué es la siembra directa? Los contactos personales. Esa gente que tenés allí alrededor, el oikos, ¿no? Que está a mano, que te conoce. Cuando vos haces evangelismo en esa gente, es evangelismo, digamos, de clase A, en el sentido de que es gente más receptiva. No sé si ahora nos ponemos de acuerdo en cuanto a dónde cae la semilla y que todos tienen que recibirlo, por supuesto. En eso no hay discusión, ¿no? Y vamos a avanzar un poquito allí porque no quiero detenerme mucho en esto, ¿no? Pero lo interesante es que de ese cuarto de las semillas que produjo el 100% de los frutos, yo puedo hacer que mi esfuerzo sea más redituable. ¿Entienden? Si yo hago trabajo previo en el lugar donde voy a tirar las semillas, más cantidad de semillas va a germinar con mayor facilidad. Entonces, tengo que meterme en la sociedad y después hacer evangelismo atrayéndolas. Lo hemos estado estudiando en la escuela sabática, ¿no? Creo que la cita del espíritu de profecía que más leímos este trimestre es, el método de Cristo es, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el método de Cristo? ¿Cómo era el método? A ver. Sí, dice que se mostraba a las personas como quien deseaba hacerles el bien, pero él se metía en la sociedad. ¿Qué decía? Suplía sus necesidades. Y ahí es algo donde a veces nosotros queremos que venga a suplir nuestras necesidades. Y no, nosotros tenemos que suplir sus necesidades, entonces tenemos que tener una iglesia que salga a suplir las necesidades. Después entonces sí le podemos decir, vení a la conferencia, que viene. Pero eso es algo que tenemos que ir arreglando allí para, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo elijo el terreno en el que voy a trabajar como iglesia. Yo como sembrador debería preparar ese terreno que voy a trabajar allí como iglesia, ¿no? Y lo trabajo de muchas maneras. Tenemos el libro misionero. Esta mañana el pastor habló del libro misionero, el pastor Matías Siri. Yo puedo pasar por un lugar y entregar un libro misionero y ese libro misionero puede quedar ahí sin pena y sin gloria, porque se lo entregó a alguien que, qué sé yo, quién es el que me lo entregó. Pero vos querés que tu libro misionero sea eficiente. Si vos haces trabajo previo en esa manzana, tu libro misionero va a ser eficiente. Si primero por ahí pasás y haces oración intercesora, pidiendo por ese hogar, ¿no? Caminata de oración. Si te acercás después a ese hogar y le decís, que con esto en algunos lugares aquí en Neuquén lo hemos hecho, de decirle, mira, sabés que estamos orando por tu casa hace 2 semanas, pero ahora queremos orar por tu pedido específico. Y le pasás, y la persona te da ese pedido específico. Si después pasás, como hicieron por allí en otro lugar, hacia fin de año le entregan un pan dulce chiquitito, allí amasado por los hermanos de iglesia. Cuando después vos vas a entregarle el libro, ¿sos desconocido? No, ya no sos desconocido, entonces toma otro valor. De paso, nunca un libro es algo sencillo, decir, no, es algo sencillito que estamos haciendo. No, no te imaginas el poder que tiene el libro. Simplemente con esto lo potencias, ¿no? De paso, de los que están aquí, ¿cuánto tienen su plan personal de entrega de libros sistemático? Bien, hay unos cuantos, pastor, acá hay unos cuantos hermanos. Y los que no tienen, tienen que hacer ese plan. Decir, bueno, yo voy a entregar 3 libros por semana. ¿Es mucho? 4 libros por semana, ¿es mucho? ¿Alguien se puede fundir por entregar 4 libros por semana? Alguien dijo que sí se puede fundir. Anda muy mal el hermano, porque un libro realmente es económico, pero compra el libro para hacer ese trabajo que
te va a redituar, ¿no? El cultivo es el proceso normal. Después que la persona ya ha despertado hemos despertado el interés en él, empezamos a trabajar a través de los estudios bíblicos, ¿m? O de las clases bíblicas, esperamos que crezca, que madure, y después viene el momento de la cosecha, que es el momento, digamos, de la proclamación, que es lo que normalmente nosotros le decimos evangelismo, pero en realidad el proceso completo queda allí, ¿no? Cuando uno interpreta el evangelismo como un proceso cíclico y no como uno o varios eventos aislados a lo largo de un periodo de tiempo, allí las cosas empiezan a ser diferentes. Ahora, ¿cuál es el papel del anciano en todo esto, en el evangelismo? Y yo saqué allí algunas cositas del manual de iglesia. De paso, en un momento vamos a entregar el manual de iglesia, creo que me dijeron que estaba por allí. ¿Cuántos tienen el manual nuevo? El nuevo, uno verdecito. Ah, ya hay muchos que lo tienen ya. No sé cómo les llegó este manualcito. No lo tienen. Si lo tienen, alguien se los vendió trucho porque recién estamos sacando los oficiales. No me digan que alguien está vendiendo manuales porque vamos a empezar a ver allí qué pasa. Bien, entonces miren lo que dice ahí el manual de iglesia, página 71. El anciano de iglesia, su función fundamental es esta: conducir a la iglesia por precepto y ejemplo hacia una experiencia cristiana más profunda y plena. O sea, si vos sabés querés saber cuál es tu misión, es conducir a una experiencia cristiana más profunda y plena. Y lo tenés que hacer a través de precepto y ejemplo. O sea que yo tengo que vivirlo, ¿no? Ahora, ¿qué es esto de una experiencia cristiana más profunda y plena? Tenemos que definir eso para después ver cómo haces para llevar a la iglesia a eso, y en primer lugar tenés que vivirlo vos. ¿Cómo yo puedo tener una vida cristiana más profunda y plena? A ver. Sí, José. En un plan. Focalizarse en un plan. Bien, José está bien enfocado. Entonces, ¿cómo hago yo para estar enfocado en una vida cristiana más profunda y plena como anciano? ¿Qué tengo que hacer yo? Una buena relación con Dios. ¿A través de qué? Y acá hay 3 patas. Recién el Dire decía 3 patas, yo tengo otras 3 patas, pero es otro banco, pero también tiene 3 patas. Porque puede haber otro banco con 3 patas, ¿verdad? Estudio de la Biblia, oración y testimonio o misión. Entonces ahí está, cuando yo como anciano de iglesia me preocupo porque mi vida personal tenga mayor comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración y a través de la misión, ¿no? El testimonio que yo doy, empiezo a vivirlo yo. Ahora yo tengo que llevar a la iglesia a que experimente eso. Y eso sí que es fácil. ¿Cuánto creen que es fácil? Se ríen los hermanos. No es tan fácil, pero hay algunos métodos que nosotros podemos usar para ver, ¿no? Yo puedo usar para producir eso el púlpito. Todos predicamos aquí. Cuando yo predique lo que yo predique, tiene que ser un sermón cristocéntrico. Y cuando yo hablo de Cristo, difícilmente vaya a estar desenfocado de estos 3 puntos: oración, comunión y misión, porque todo tiene que ver con Cristo, ¿o no? Entonces tengo que preocuparme por eso. Y créanme que la parte más efectiva en esto, y los pastores lo conocen bien de cerca, es esto: nada da mejor resultado que la visitación para llevar a que una iglesia tenga una experiencia profunda con Cristo, la visitación personal. Y conversábamos y reflexionábamos esta mañana con los ancianos allí en Roca, que es un desafío grande para la iglesia tener un plan de visitación. Porque ¿cuántos de los que están acá les sobra el tiempo? A ver, pastor, acá hay gente ocupada. Bueno, la buena noticia es que Dios siempre llamó gente ocupada. ¿No vieron que Jesús no fue a un lugar donde había desocupados a buscar sus seguidores? Fue a gente que estaba ocupada, es más, fue a sus lugares de trabajo a sacarlos. Mira, a Mateo, ¿dónde estaba cuando lo llamó? Estaba sentado ahí en la gerencia de su banco. Era el aire libre, ¿no? Pero ahí estaba él. Pedro, ¿dónde estaba?
Estaba en su empresa pesquera allí, ¿no? Y dejó un cartel que decía Pedro and Company, ¿no? Y se fue, estaba ocupado, pero él agarró y se fue. ¿Por qué? Porque la gente ocupada es la gente que realmente va a producir. Y si el Señor te llamó para ser anciano y estás muy ocupado, Dios te llama a que organices mejor tu tiempo para que puedas dedicar a la semana algún momento a hacer la tarea de visitación. ¿Mm? Y a algunos yo les veo la cara, ¿y cómo, pastor? Esto es tarea del pastor. Para eso nosotros, sí, el pastor tiene su parte que hacer, pero también el anciano tiene su parte que hacer. ¿Quién más? Y los diáconos también tienen esta parte que hacer. Pero si vos querés cumplir tu función como anciano, de llevar a esa experiencia más profunda a través del púlpito, a través de la visitación, vas a lograrlo. ¿Y cómo haces esta visitación? Es una visitación no para ir a charlar del partido, no, es una visita pastoral. La visita pastoral comprende en este punto tres cosas. ¿Mm? Vos tenés que preguntarle específicamente y bien, ¿no? Después de la oración, ¿cómo está tu comunión con Dios? Una pregunta que por ahí uno puede decir, pero ¿quién soy yo para hacerla? No, vos no sos nadie, yo tampoco. El Señor nos pide que hagamos este trabajo. ¿Cómo está tu momento de oración? ¿Estás estudiando tu folleto de escuela sabática? ¿Estás orando en la mañana? Yo te quiero ayudar. Y le ayudamos a que pueda tener ese momento de comunión y oración. La mayoría de los hermanos tienen su momento de comunión y oración, van bien. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Tenés tus estudios bíblicos, tus interesados? No, la verdad que no. Pero ¿tenés gente que te gustaría que conozcas al Señor o querés irte al cielo solo? ¿No te gustaría que tu suegra vaya al cielo? Invítale a estudiar la Biblia. Y entonces te convertís en un promotor de todo esto, ¿no? Y tenés que llevarlo allí. Pero ¿sabés cuándo te va a salir en forma efectiva esto? Cuando vos lo estás viviendo en tu vida. ¿Mm? Si vos no lo estás viviendo en tu vida, difícilmente vas a llevar a que la iglesia lo viva, ¿no? Lo mismo nos pasa como pastores. Tenemos que primero vivirlo nosotros allí. El manual de iglesia también, en la página 73, dice que el pastor debe promover todos los ramos de la obra, ¿no? Y entre todos los ramos de la obra está las cuestiones JA, lo de ministerio personal, está lo de escuela sabática, está lo del ministerio de la mujer, o sea, todas las áreas son todas. Entonces, pero nosotros por allí tenemos esto, ¿no? Semana Santa, ¿de qué área de la iglesia es? Actividad misionera, o MIPES, que se ocupe el director de actividad misionera, para eso lo votamos, ¿cierto? Pero no, el anciano es responsable directo de que haya centros de Semana Santa. El anciano tiene que coordinar con el de actividad misionera para que esto funcione, pero él es el coordinador. ¿Ustedes sabían que el pastor tiene que enviar un informe con los números, con las estadísticas de Semana Santa, diciendo cuántos centros hay, cuántos centros hubo en la iglesia, cuántos centros hay en hogares, cuántos centros hubo de niños? ¿Sabían eso? Porque ustedes tienen que darle una mano, porque si no el pastor solo no puede juntar todos esos datos y difícilmente nosotros vayamos a hacer que la obra avance sin este trabajo de coordinación y de promoción que tienen que hacer ustedes. ¿Saben cuántos púlpitos tenemos en la actualidad? ¿En el campo? Sí. 139 tenemos ahora. ¿Mm? En realidad nunca fueron 141. Pasa que se cuenta la iglesia de la asociación como una iglesia más, pero esa iglesia es una iglesia, digamos, que no tiene púlpito, ¿no? Pero hace poquito se unieron dos iglesias acá en un distrito cercano, entonces tenemos 139. ¿Pero saben cuántos pastores tenemos para atender esas 139? 25. ¿Hay forma? Sí. ¿Saben cuál es la forma? ¿Quiénes son la forma? Y ustedes, los ancianos. Es imposible, de paso, por eso es que nosotros les agradecemos tanto la tarea que hacen, porque se nos haría imposible llegar. Entonces, esto de promover depende mucho de ustedes. Y no está solamente Semana Santa. En cuanto a evangelismo, tenemos aquí primicias y reencuentro. Y yo quiero hacer una pregunta y quiero que con honestidad, en tu iglesia, ¿este año tuvimos reencuentro? ¿Puedo ver tu mano si tuviste reencuentro en tu iglesia? Lo mismo que vimos por allá. Poquitas iglesias con reencuentro.
¿De quién es responsabilidad el reencuentro? Del departamento. Uno dice, depende del departamento de secretaría y de evangelismo, pero no hay un representante de evangelismo en cada iglesia. Pero ¿saben por qué no funciona? ¿O por qué no hay? Porque el promotor tiene que ser el anciano. El pastor no va a predicar en las 4 o 5 iglesias, pero en una iglesia él seguramente va a estar, pero en las otras el anciano de iglesia tiene que estar. Y miren que este punto acá del reencuentro es tan importante para nosotros, porque el año pasado en la asociación un 23, no recuerdo el coma cuánto, ¿no? por ciento, pero un 23% ya es importante, de los bautismos que tuvimos fueron rebautismos. Entonces, si nosotros capitalizamos esto de trabajar con los exadventistas, nuestros hermanos que se fueron, y los atraemos, entonces es importante. Entonces, el anciano de iglesia, su papel, su rol en el evangelismo es promover todas estas semanas especiales. Ahora viene el evangelismo de primavera. Evangelismo de primavera el año pasado fue, digamos, de las semanas especiales, la que más bautizó. Y fue la que más bautizó. Yo sé cuál es el secreto. Que a los jóvenes, a los jovencitos, Club de Conquistadores, Sociedad de Jóvenes, les gusta promover. Y ellos promocionan y trabajan y le ponen el corazón y bueno, de esa manera logramos lindos resultados. Ahora imagínense, si nosotros le pusiéramos todo ese énfasis de preparación y de promoción a las otras semanas especiales, yo creo que tendríamos también mayores resultados. Y yo sé que vos me podés decir, pero pastor, ¿para qué vamos a hacer una semana de primicias y reencuentros si en mi iglesia no teníamos para bautizar? No importa que no tengas que bautizar, hacelo, inviten gente porque la gente viene, la gente madura y capaz que gracias a que no tenías para bautizar ahí vas a tener en septiembre y te vas a sorprender porque por allí ahí te madura alguien para el fin de semana. Así que tenemos que hacerlo. Si un distribuidor de gaseosas tiene un solo centro de expendio, va a vender por ese solo centro de expendio. Pero si pone 4, ¿irá a vender más? Seguro que vende 4, seguro que va a vender más, porque tiene 4 bocas para vender. Entonces cada semana de evangelismo que yo hago es como abrir una boca de expendio. Seguro que más resultados vas a tener allí, ¿no? Y bueno, campaña nacional que viene hacia fin de año, ¿no? Entonces, deberes de la Junta. Y en esto, el presidente de la Junta, ¿quién es? Es el pastor. ¿Y quién secunda al pastor? Los ancianos. O sea que sos como vicepresidente de la Junta. Cuando no está el pastor, si el pastor te pide, podés dirigirla. Pero mira cuáles son las responsabilidades. La principal preocupación de la Junta tiene que ser el discipulado, según el Manual de Iglesia, página 125. Y cuando hablamos de discipulado, básicamente habla de 2 cosas. Alimentación espiritual de la iglesia y la segunda, planificación y fomento del evangelismo. Esas 2 cosas. ¿Cuál es el punto número 1 de la agenda en una junta de iglesia? ¿Cuál era? A ver, no escucho. La tesorería, dijeron por ahí. Raúl, hasta el edificio, dice. Según el manual de iglesia, el punto primero en una agenda de junta de iglesia es el evangelismo. Todos los otros puntos son importantes, pero yo primero tendría que ver allí el tema del evangelismo. ¿Cuántos de sus iglesias hay promotor misionero? ¿Coordinador de interesados? Hay coordinadores de interesados. Esa es una raza en extinción. El coordinador de interesados es el que tiene el primer punto en la agenda de la Junta. ¿Por qué? Porque allí vemos cómo van los estudios bíblicos. ¿Por allí te pasa que cae un hombre a la Junta para ser bautizado y que no sabes quién es? ¿Ha pasado por ahí? ¿Sabe quién tiene la culpa? La Junta. Porque ese punto no lo está haciendo. Cuando vos tenés ese coordinador de interesado, el primer punto de agenda allí es tomar la lista esa. Bueno, acá está fulanito de tal. ¿En qué elección va? Va en la elección número 5. ¿Y cómo va avanzando? Y informa a la Junta todo, cómo va. ¿Cómo va? Y ahí vienen todas las cuestiones para resolver, ¿no? Y por ahí alguno puede preguntar, ¿y la situación civil cómo está? Y la verdad que no sabemos, se nos pasó, pero vamos a verlo. Resulta que no estaba casado.
pero ya empiezan a trabajar de temprano para que se pueda casar, así después lo podemos bautizar. Y nos resolvemos, no saben cuántos dolores de cabeza. Aparte de estudiar la lista allí, el pastor pide la lista de interesados, una iglesia de 120 personas. El pastor pide la lista y dice, bueno, a ver cuántos, hay 3 estudios de la Biblia. 120 miembros de iglesia y 3 estudios de la Biblia. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Estamos más o menos mal, dijo acá, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve ahí la junta? Para esto, tenemos que planificar y fomentar el evangelismo. Allí podemos ver la estrategia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos interesados? Hagamos algo para atraer interesados. ¿Y qué podemos hacer para atraer interesados? Un curso de control del estrés, un curso de cocina. Podemos hacer un montón de cosas porque la misión fundamental de la iglesia, ¿cuál era? ¿Lo vimos al principio? La predicación del evangelio. Puede ser que tu iglesia esté ocupada con muchas cosas y haciendo cosas, pero puede que no esté en esas cosas enfocado en el evangelismo. Hacer un curso de cocina y enseñarle a la gente a hacer de comer y comer cosas que nosotros no comemos, ¿está bueno? ¿Está bueno o está malo? Está bueno, claro que está bueno. ¿Y ahí acaba? Porque el centro de la nueva era que está a la vuelta de la iglesia hace lo mismo, nada más que ellos comen lo que le dicen a la gente que... Ahí acaba. Si vos haces 200 cursos de cocina al año, pero no lo haces con la misión de salvarlos y los invitás a estudiar la Biblia, no lo hagas más porque estás perdiendo el tiempo. No sé si me entendés ahí. Nosotros tenemos que tener intencionalidad y el anciano es el que tiene que ayudar a coordinar a que esto sea así. Vamos a abrazar gratis, total es gratis. ¿Está bueno? A mí me gustan los abrazos gratis. No puedo salir a hacer abrazos gratis porque me llevan preso, ¿no? Entonces yo no voy, pero acompaño a los chicos. Está bueno, sí, pero tenemos una intencionalidad en el abrazo ese. Si es abrazar por abrazar, eso pueden conseguir en cualquier lado. Pero el abrazo nuestro tiene una intención diferente. Y la intención es llegar a ellos con un mensaje de salvación. Es el abrazo de un libro, es el abrazo de una invitación para acercarse al reino de los cielos. ¿Cuál es la misión del anciano? En cuestión del evangelismo. Es como redundar decir la misión del anciano y la misión del anciano en cuanto al evangelismo, porque la misión del anciano es esa. ¿Cuál era? Primero, llevar a la iglesia a una experiencia cristiana profunda. Mientras lleva esa experiencia cristiana profunda, tengo que promover y planificar actividades de evangelismo. Y entonces por allí yo creo que en cuanto a esto estaríamos. Ahora, había un resumen del manual de iglesia, pero el pastor Javier me está haciendo 200 señas que no entiendo, así que tengo que cortar. Parece, ¿vieron en el aeropuerto que están esos que hacen así, así? Bueno, está haciendo así, yo no le entiendo nada para dónde quiere que vaya, ¿no?